Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde. Estamos acá desde Bucaramanga, Colombia, mis hermanos, saludándoles su pastor, hermano amigo Pedro Pablo Maya, para compartir con usted este estudio de la Biblia, la palabra del Señor. Acordemos, mis hermanos, que si algo tenemos que estudiar y tenemos que profundizar, es la palabra del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Hoy, mi hermano, vamos a continuar con el estudio del Evangelio según San Marcos, capítulo número 10. Y tal como lo hemos venido haciendo, mis hermanos, en una forma sencilla, en una forma clara. ¿Para qué, mi hermano? Para que usted aprenda a conocer las verdades bíblicas, gloria a Cristo Jesús. Y al mismo tiempo, mi hermano, para que no se deje engañar, gloria al nombre del Señor. Todos ustedes saben cuál es la metodología. Presentamos el audio, presentamos el texto, y después, mis hermanos, empezamos a estudiar los versículos más importantes de ese capítulo. En este caso, sería el capítulo número 10. Bueno, mis hermanos, sin más preámbulos, nos vamos a los que venimos. Y venimos fue a estudiar la palabra del Señor. En primer lugar, mis hermanos, como siempre lo hago, tengo que achicarme. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Permítame, hermano, un momentico que aquí acabamos de organizar. Listo, mis hermanos. Bueno, ahora, mis hermanos, los invito para que escuchemos el audio, Gloria a Cristo Jesús, del capítulo número 10. Este es un tiempo muy especial, donde compartimos la lectura de la palabra de Dios. Les invito a que busquen en sus Biblias o Nuevos Testamentos el Evangelio según San Marcos. Nuestra cita bíblica comienza en el capítulo 10. Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Dice así la palabra de Dios. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz.
Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas». Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: «Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: «¿Quién pues podrá ser salvo?». Entonces Jesús, mirándolos, dijo: «Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios». Entonces Pedro comenzó a decirle: «He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Respondió Jesús y dijo: «De cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros». Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. «He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará». Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo: «Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos». Él les dijo: «¿Qué queréis que os haga?». Ellos le dijeron: «Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda». Entonces Jesús les dijo: «No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado?». Ellos dijeron: «Podemos». Jesús les dijo: «A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado». Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: «¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: «Ten confianza, levántate, te llama». Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». Y el ciego le dijo: «Maestro, que recobre la vista». Y Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria al nombre del Señor, mis hermanos. Glorificado sea el nombre del Señor. Ya acabamos de leer, mis hermanos,
este capítulo 10 que tiene 52 versos de la palabra del Señor. Ahora vamos al estudio de cada verso, lo más importante de cada verso, gloria al nombre del Señor, aunque es algo extenuante, gloria a Cristo Jesús, pero mis hermanos, en el favor de Dios, vamos porque a eso es que hemos venido a todos los días a enriquecernos conociendo más de la palabra del Señor. Vamos al verso 2. Los fariseos intentaron atrapar a Jesús con sus preguntas. Si Jesús decía que defendía el divorcio y apoyaba la conducta de los fariseos, estos dudaban que hiciera tal cosa. Si hablaba en contra del divorcio, las multitudes no estarían de acuerdo con esa posición. Y lo que es más importante, provocaría la cólera del rey Herodes, que dio muerte a Juan el Bautista por hablar en contra del divorcio y del adulterio. Esto era lo que los fariseos querían. Los fariseos venían al divorcio como un asunto legal más que espiritual. Jesús aprovechó la oportunidad para hablar del propósito de Dios en cuanto al matrimonio y exponer los motivos egoístas de los fariseos. No les interesaba lo que Dios quería que fuera el matrimonio, sino que se casaran con conveniencia. Además, citaban a Moisés de mala fe y fuera de contexto. Jesús mostró cuál superficial era el conocimiento de estos legalistas. Gloria a Cristo Jesús. Verso 5 y verso 9. Jesús permitió el divorcio como una concesión ante la pecaminosidad de la gente. No aprobaba, pero lo instituyó para proteger al inocente en medio de una mala situación. Es lamentable que los fariseos usaran Deuteronomio 24:1 como una excusa para el divorcio. Jesús explicó que si no fue la intención de Dios, por el contrario, Dios quería que la gente que se casase considerara su matrimonio como algo permanente. No vayamos al matrimonio pensando que siempre está la opción del divorcio, sino comprometiéndonos a permanecer. Tendremos una mejor posición de que nuestro matrimonio resulte. No seamos duros de corazón como los fariseos. Hagamos el firme el propósito con la ayuda de Dios de permanecer juntos. Gloria al nombre del Señor. Ahora resumen del 9 al 10. Las mujeres se trataban como objeto. El matrimonio y el divorcio se consideraban como una transacción similar a comprar o vender tierra. Pero Jesús condenó esta práctica y aclaró la intención original de Dios, que el matrimonio produjera unidad. Génesis 2:24. Jesús dignificó el ideal de Dios en cuanto al matrimonio, y Dios y sus seguidores que vivieran de acuerdo con él. Versos 13 y 16. Dice: a menudo se criticaba mucho a Jesús por pasar demasiado tiempo con cierto tipo de personas, niños, recaudadores de impuestos, pecadores. Mateo 9:11, Lucas del 5, el 1 al 2, Lucas 19:7. Algunos incluso de los discípulos pensaban que Jesús debía pasar más tiempo con los líderes importantes y con la gente devota, porque era la mejor manera de mejorar su posición y evitar críticas. Pero Jesús no necesitaba mejorar su posición. Era Dios quien le daba a hablar con los más necesitados. Gloria al nombre del Señor. Verso 10 a 14. Los adultos no son tan confiados como los niños. Todo lo que los niños necesitan para sentirse seguros es una mirada de amor y un toque afectuoso de alguien que se ocupe de ellos. No requieren una completa comprensión intelectual. No creerán ni confían en nosotros. Jesús dijo que todos debemos creer en Él, en esta clase de fe infantil. No necesitamos entender todos los misterios del universo. Será suficiente con saber que Dios nos ama y nos ha perdonado de nuestros pecados. Esto no significa que debemos ser niños inmaduros, sino debemos confiar en Dios como la sencillez y pureza de un niño. Gloria al nombre del Señor. Verso 17 al verso 23. Este joven quería estar seguro de poseer la vida eterna y por eso preguntó cómo lograría. Dijo que jamás quebrantó ni siquiera una de las leyes que Jesús le mencionó, y tal vez guardaba hasta la versión llena de pretextos de los fariseos. Pero Jesús, lleno de amor, irrumpió otra vez del orgullo del joven con un desafío que expusiera sus verdaderos motivos. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Aquí estaba la barrera que podía mantener a aquel joven fuera del reino: su amor al dinero. El dinero representa su orgullo, el éxito logrado y la autosuficiencia.
Eso era irónico, pero es su actitud de incapacidad de guardar el primer mandamiento de no permitir nada llegar a ser importante que Dios. Éxodo 23. No pudo cumplir el requerimiento que Jesús le hizo de entregar corazones y vida a Dios. Y el joven se acercó a Jesús deseando saber qué hacer, y fue viendo lo que era incapaz de hacer. ¿Qué barreras le impidieron entregar su vida a Cristo? Verso 18. Cuando Jesús le hizo esa pregunta, en realidad le decía: ¿sabes con quién hablas? ¿Cómo solo Dios es en verdad bueno? El joven llamaba a Jesús Dios. Por supuesto que era correcto, pero él no se dio cuenta de ello. Verso 21. ¿Qué significa para usted su dinero? Aunque Jesús le dijo que este joven que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres, no denota que Jesús pide a todos los creyentes que vendan sus posesiones. La mayoría de sus seguidores no lo vendieron todo, pero usaron sus posesiones para bendición de otros. Gloria al nombre del Señor. Ahí quiere puede usted ir continuando, mi hermano, leyendo. Verso 21. Esta parte sí es importante. Jesús manifestó un amor verdadero hacia este hombre, aún sabiendo que no le seguiría. El amor verdadero es capaz de dar una clara advertencia que no se anda por las ramas respecto a la verdad. Cristo nos amó tanto que murió por nosotros, pero siguió dando claras advertencias. Si su amor fuera superficial, no probaría en todos, pero como su amor es completo, nos presenta retos que cambian nuestro reino. Gloria a Cristo Jesús. Otra vez el verso 23, gloria al nombre del Señor. Jesús dijo que era muy difícil que un rico entrara al reino de Dios, porque el rico tiene todas sus necesidades básicas resueltas. Llega a confiar demasiado en sí mismo. Cuando se siente vacío, compran cualquier cosa para suavizar el dolor que puede haberle llevado hacia Dios. Su abundancia llega a ser pobreza. La persona que tiene todo lo que quiere en esta tierra puede carecer de lo más importante, la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Verso 26. Los discípulos estaban asombrados, no solo las riquezas, bendiciones de Dios, recompensas por ser uno bueno, aunque hoy en día este falso concepto es muy común. Aunque muchos creyentes gozan de gran prosperidad material, otros viven en dureza y necesidad. Las riquezas no prueban que uno tiene fe ni parcialidad de Dios. Gloria al nombre del Señor. Verso 29 y verso 30. Jesús aseguró a sus discípulos que cualquier que diera algo de valor por su causa sería recompensado 100 veces en esta vida, aunque no necesariamente de la misma forma. Por ejemplo, si la familia de alguien la rechaza por aceptar a Cristo, ganará una familia de creyentes más grandes. Gloria al nombre del Señor. Junto con estas recompensas, sin embargo, recibimos persecución porque el mundo nos odia. Gloria al nombre del Señor. Verso 31. Jesús dijo que en el mundo vinieron los valores, se harán a la inversa. Los que buscan posiciones importantes aquí en la tierra no lo tendrán en el cielo. Los que son humildes serán grandes en el cielo. La condición corrupta de nuestra sociedad alienta la confusión de valores. Nos bombardea con mensajes que nos dicen cómo ser importantes y sentirnos bien. Y la enseñanza de Jesús era cuánto servir a otro paredes extrañas. Los discípulos tenían lo que les esperaba en Jerusalén, porque Jesús les habló de enfrentar persecuciones. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Está haciendo un poquito calor, Dios mío, en esta tarde. Verso 33 y verso 34. La muerte y resurrección de Jesús no debe sorprender a los discípulos. Aquí les explico con toda claridad lo que ocurriría. Es lamentable, pero no entendieron bien lo que les dijo. Jesús afirmó que era el Mesías, pero ellos creían que el Mesías era un resplandor. Gloria al nombre del Señor. Verso 35. Marcos narra que Jesús y Jacobo fueron a Jesús con una petición. En Mateo también la madre hizo la petición. No hay contradicción en los relatos. Madre e hijo estaban de acuerdo en hacer la petición de permisividad. Gloria al nombre del Señor. En lugar hacer petición, ocupar lugares de honor en el reino de los cielos. Verso 37. Ahora, los discípulos, como muchos judíos de hoy en día, tenían una idea errónea del reino mesiánico predicho por el profeta del Antiguo Testamento.
Creían que Jesús establecería un reino terrenal que liberaría a Israel de la opresión romana, y Jacobo y Juan querían los lugares de honor en él. Pero el reino de Jesús no es de este mundo, no se centra en palacios ni tronos, sino en los corazones, en las vidas de los creyentes. Los discípulos no lo entendieron, sino hasta la resurrección de Jesús. Verso 38 y verso 39. Estamos terminando, mis hermanos, algo larguito, pero bueno. Jacobo y Juan dijeron que estaban dispuestos a sufrir toda prueba por Cristo. Ambos lo sufrieron. Jacobo murió como un mártir, Hechos 12:2. Y a Juan lo forzaron a vivir en el desierto, Apocalipsis 1:9. Es fácil decir que estamos dispuestos a sufrir por Cristo, pero la mayoría nos quejamos cada día cuando cosas insignificantes nos irritan. Gloria al nombre del Señor. Verso 38 y verso 40. Dice, Jesús no ridiculizó a Jacobo ni a Juan por su petición, pero le negó. Sintámonos libres de pedir a Dios cualquier cosa, pero es muy posible que la respuesta sea negativa. Dios quiere darnos lo mejor. No simplemente lo que deseamos tener. Algunas de las cosas que pedimos se nos niegan precisamente para nuestro bien. Verso 42 y verso 45. Jacobo y Juan apetecían la más alta posición en el reino de Jesús, pero Jesús le dijo: la verdadera grandeza estaba en servir a otros. Pedro, uno de los discípulos que oyó el mensaje, desarrolló ese pensamiento. 1 Pedro 5, el verso 1 al verso 4. Lo del nombre del Señor. Verso 45. Este versículo no solo revela el motivo del ministerio de Jesús, sino también el fundamento de nuestra salvación. Rescate era el precio de pagar por la libertad de un esclavo. Jesús pagó rescate por nosotros, ya que no podíamos pagarlo. Su muerte nos liberó de la esclavitud del pecado. Gloria al nombre del Señor. Verso 46. Jericó era una ciudad importante y balneario popular que Herodes el Grande reconstruyó en el desierto de Judea, no lejos del cruce del Jordán. Jesús iba camino a Jerusalén y después de pasear por Persa, entró a Jericó. Verso 46. Los mendigos eran un espectáculo común en muchas ciudades, debido a que la mayoría de los ocupantes de esos días requerían trabajos físicos. Cualquier paralítico o impedido estaba en severa desventaja y era obligado a pedir limosna, aunque la ley de Dios mandaba cuidar de los necesitados. Gloria al nombre del Señor. Y el último verso, mi hermano. Hijo de David era una manera popular de referirse al Mesías, ya que se señalan que gloria al nombre del Señor, sería ascendiente al rey David. El hecho de que el Bartimeo llamara a Jesús hijo de David demuestra que lo reconoció en la entrada. Glorificado sea el nombre del Señor. Bueno, mis hermanos, es una bendición, mis hermanos. Acabamos de leer este capítulo, el capítulo número 10. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Estamos mirando, mis hermanos, para ver cómo podemos corregir. Bueno, pueblo del Señor, terminamos de estudiar este capítulo 10, mi hermano, algo largo. Fueron 51 versículos de la palabra del Señor. Estaba un poquito cansado de la garganta, gloria al nombre del Señor. Mis hermanos, antes de irnos le quiero pedir 3 favores, por favor. Comparta este estudio, gloria a Cristo Jesús, para que muchos entiendan el verdadero significado de la palabra del Señor. Segundo, si me están viendo por YouTube, por favor, le quiero pedir un favor muy especial: suscríbase a este canal. Si ya está suscrito, le quiero pedir otro favor. En la parte de abajo, a la derecha, donde dice suscripción, hay una campanita, dale clic, para que siempre que yo suba un video, o haga un al vivo, o presente un estreno, o premier YouTube, usted sea notificado. Pueblo del Señor, para mí es un placer estar con usted. Dios le bendiga y le guarde, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana.